Aleluya. Dios es bueno. Él es maravilloso. Él es el dador de la vida. Aleluya. Bueno, por fin terminó ya la fiesta mundana que tenía la República Dominicana, ¿verdad? Aunque muchas festividades evangélicas se estaban celebrando. Y la pregunta que yo me hacía era, bueno, ¿y cómo es que usted puede combatir la corrupción cuando usted la practica? Porque tanta pedofilia, tanto maltrato a tantos niños y tantas cosas desagradables que suceden y siguen nada más sin pedir perdón. Así es fácil, te mato y después te pido perdón. Te violo tu hijo, te lo destruyo y después nada más te digo, ay, perdóname. Así es fácil, pero no hacen más nada. Yo creo que esa doble moral debe acabarse en este país. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a hablar acerca de la salvación en esta noche. Bueno, ¿de qué somos salvos? Somos salvos de la ira. Dios nos salva por la ira. Pero podemos definir la palabra salvación como como liberación de un peligro, un sufrimiento. Salvar es liberar o proteger. La palabra, la Biblia, contiene la idea de victoria, de salud, de preservación. Algunas veces la Biblia usa la palabra salvo o salvación para referirse también a algo temporal, como por ejemplo la liberación de Pablo en Filipo, cuando en Filipenses capítulo 1 y verso 19 dice, porque por sus oraciones y la ayuda del Espíritu de Jesús dio como resultado mi liberación. Ahí, ¿verdad? Está más o menos parafraseada esta escritura. Es decir que a veces la palabra no tenía que ver con salvación del alma, sino con la liberación de la cárcel de una persona, en este caso del apóstol Pablo. Casi siempre la palabra salvación se refiere a una eterna liberación espiritual. Cuando el apóstol Pablo le dijo al carcelero de Filipo lo que debía hacer para ser salvo, él se estaba refiriendo al destino eterno del carcelero y de toda su casa. Vayamos a Hechos capítulo 16 versos 30 y 31. Dice, luego lo sacó y le preguntó, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dijeron los discípulos, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Amén. Gloria a Dios. Jesús iguala el ser salvo a la entrada al reino de Dios. En Mateo capítulo 19, verso 24 al 25, él les dijo, les repito, de hecho le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos se quedaron desconcertados y decían, en ese caso, ¿quién podrá salvarnos? Obviamente que el término que Jesús estaba hablando ya estaba entrando en el tema de su ministerio. Ahora bien, ¿de qué somos nosotros salvos?
La doctrina cristiana de la salvación es la de salvarnos de la ira que vendrá, del juicio de Dios, producto del pecado de nuestras vidas. En Romanos capítulo 5, verso 9, dice: y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvos del castigo de Dios. Entonces, el sacrificio del derramamiento de la sangre nos limpia de todo pecado. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 9 dice: pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Nuestro pecado, tu pecado, te separa de Dios. La consecuencia de ese pecado es la muerte. Romanos 6, 23 dice: pues la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, amén, Señor nuestro. Amén. Aleluya. La salvación bíblica se refiere a nuestra liberación de las consecuencias del pecado y por lo tanto implica la remisión total de nuestros pecados. ¿Quién realiza la salvación? Solo Dios puede quitar los pecados y librarnos del castigo del pecado. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 9 dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Si vamos a Tito capítulo 3 y verso 5, vamos a ver lo que nos dice. Dice: Él nos salvó, Tito 3:5, dice: Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Aleluya. Así que debemos ir apreciando nuestra salvación y cuidarla con temor y temblor. ¿Cómo salva Dios? La doctrina cristiana de la salvación establece que Dios nos ha rescatado a través de su Hijo Jesucristo. Dice Juan 3:17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Gloria a Dios. Aleluya. Específicamente la muerte de Jesús en la cruz y su subsiguiente resurrección, lo que logra nuestra salvación. Si Jesús no hubiese resucitado, le voy a demostrar ahorita bíblicamente que sería vana nuestra fe. Amén. Para ser salvos. ¿Qué resulta? Antes, por el sacrificio del derramamiento de la sangre, el sumo sacerdote derramaba un cordero sin mancha y el pueblo era perdonado una vez al año. Pero ese sumo sacerdote tenía que entrar con un cinturón de campanas y una soga amarrada en un pie. Si las campanas dejaron de sonar, era porque él entró al lugar santísimo en condición de pecado y no podía estar en la presencia de Dios. En ese sentido,
los sacerdotes que estaban afuera los jalaban y tenían que buscar a otro sumo sacerdote. Pero ese sacrificio era de un día, porque al día siguiente volvían de nuevo a pecar. Entonces, no es solo el sacrificio lo que nos perdona o nos salva, es el sacrificio y la salvación. Es un evento subsiguiente. Ahora, ¿a qué bajó Cristo? Bueno, yo no voy a entrar en esa parte, eso lo podemos ver después. Pero obviamente que la doctrina de la salvación y el rescate de nosotros a través de Cristo y de su Hijo se hace por medio de la cruz y su subsiguiente resurrección, la cual logra nuestra salvación. Recuerda Romanos capítulo 5, verso 10. Vamos a ver lo que dice. Dice, porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Con cuánto más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Porque muerto no nos servía de nada. Si Cristo se hubiese muerto y se hubiese quedado muerto, se murió. Y vana es nuestra fe, lo dice la Biblia. Y yo se lo voy a leer más adelante. Pero es necesario comprender que esto no es un proceso de un paso. Pueden tener dos eventos diferentes, muerte y resurrección, pero no lo pueden separar, porque si lo separan, no funciona. Esto funciona en conjunción. Y es que murió y subsiguientemente resucitó como Él lo había dicho. Aleluya. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 7. Y este verso me encanta. Aquí dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. En la versión nueva traducción viviente dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra salvación. Me encanta. Compró nuestra libertad con su preciosa sangre y perdonó nuestros pecados. La estructura de la salvación es clara, porque la salvación es un acto de bondad, pero es un acto inmerecido, pues es un regalo de Dios. Debe entender que es un regalo, que es por gracia que somos salvos. No es porque usted es bueno, no porque usted dejó de chimear, que yo espero que lo haya hecho, o que dejó de mentir y espero que lo haya hecho, que dejó de maltratar o de hablar mal de otro, yo espero que lo haya dejado de hacer, ¿verdad? Pero no es por eso, es por gracia. Es por su gracia que somos salvos. Vamos a Efesios capítulo 2, primero el verso 5, dice, nos dio vida con Cristo, aún cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. Aleluya. Y el verso 8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Es un regalo. Es un regalo. Es un regalo precioso. Aleluya. En Hechos capítulo 4, verso 12, vamos a buscarlo, dice. Ahora, dice que solo está disponible a través de la fe en Jesucristo. Solo a través de la fe. Dice, de hecho, en ningún otro hay salvación. Aquí yo quiero hablar algo, porque como yo estoy metido en el Twitter y algunos líderes nacionales, no sé por qué, me escriben y a veces me titúan sus mensajes para que yo lo lea, me tuitean sus mensajes para que yo lo lea, porque esperan alguna respuesta mía, no sé por qué razón, pero gloria a Dios por eso. Pero hablaban de exaltar lo que la Iglesia Católica hizo, la religión católica hizo en esta Semana Santa, en atacar toda la corrupción
del gobierno. Y yo decía, cuando usted vaya a referirse a la iglesia, porque decían la iglesia se levantó contra la corrupción, yo digo, tiene que saber claro que la iglesia no es la religión católica, que la iglesia somos los lavados por la sangre de Cristo. ¿Cómo te llamas? No importa cómo te llamas. Si la sangre de Cristo te lavó, entonces eres el hijo de Dios. Tan sencillo como eso. Y me encanta, porque entonces yo creo que ellos se van a molestar. Es que más me escriben. Digo, bueno, pues cojan ahí para que aprendan. Aleluya. Entonces, veamos cómo podemos recibir la salvación. Somos salvos por la fe. Primero, debemos oír el Evangelio, la buena nueva sobre la muerte y resurrección de Jesucristo. No solamente sobre su muerte. No lo matamos todos los años. Cristo murió una vez y resucitó para siempre. Él no ha vuelto a morir. Él no va a volver a morir. Él viene a juzgar y va a poner las cosas claras. Y usted tiene que tener sus cuentas claras con Dios. Hello, estamos aquí, iglesia. Aleluya. Aleluya. Veamos Efesios capítulo 1, verso 13, por favor. Dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello, que es el Espíritu Santo prometido. Cuando hemos creído, cuando tú creíste, fuiste sellado con la salvación. Naturalmente que si te apartaste de lo que creíste, entonces te vas a perder. Y puedes venir a la iglesia, y puedes ofrendar, y puedes diezmar, y puedes tocar, y puedes cantar, y puedes predicar, y puedes ser pastor o pastora, lo que tú quieras. Pero si te apartaste y lo único que tienes es una mácula, te vas para el infierno. Así de sencillo. Esto no es por cargo ni por lo que hago. Esto es por gracia y favor de Dios. Y tu alma tiene que estar limpia en la presencia de Dios. Si tu alma no está limpia en la presencia de Dios, te vas para el infierno. Es así de sencillo. ¿Duro? No. Muy duro. Claro. Porque lo que Dios quiere es que usted se salve. Amén. Lo que Dios quiere es que yo me salve. Amén. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Gloria a Dios. Vámonos a Romanos capítulo 1, verso 16. Debemos creer confiadamente y totalmente en nuestro Señor Jesucristo. Si usted no cree totalmente, ni confía en Él totalmente, oiga bien que le digo totalmente, esto no es de manera parcial, esto no es a media, esto es por entero, o eres o no eres. No puede tener un pie en la fe y otro en el mundo. No va a avanzar nunca. No vas a entrar al reino de los cielos tampoco. Pues usted no puede avergonzarse de la buena nueva de salvación. Usted no puede avergonzarse. Usted no puede negar que usted es una hija o un hijo de Dios. Usted no lo puede hacer. Porque si lo hace, usted se va a perder. Dice, a la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Yes. Aleluya. Aquí dice lo mismo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Y esa acción todavía es activa. Esa acción está activa todavía. Solo tienes que creer. Claro que esto incluye un total arrepentimiento y un cambio de mentalidad. Amén. Acerca del pecado. Amén. Es decir, lo que dice Marcos 1:15, cambia tu manera de pensar y de vivir y créele a la buena noticia. Amén.
Y la buena noticia es, Cristo salva. Aleluya. Amén. Si no hay arrepentimiento, si no hay confesión, delante de Dios no vamos a entrar al reino de los cielos. Hechos capítulo 3, verso 19, por favor. Por lo tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Yo me arrepiento. El arrepentimiento sin cambio es remordimiento. Exacto. Si usted tiene un remordimiento y dice, ay caramba, lo hice mal, pero va a volver a hacerlo porque no cambió. ¿Me doy a entender? Entonces si invalido la sangre de Cristo, estoy arrepentido pero no cambio, voy a seguir en lo mismo. Y así no llegamos al reino de Dios. Así no podemos ser parte del reino. Aleluya. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Estamos siendo edificados? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Si confiesas con tu boca, dice Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10, dice, si confiesas con tu boca, tiene que hablarlo, no es con la mente. No. Él tiene que oírte. Porque el diablo te lee la mente también, igual que Dios. ¿Usted sabía eso? Él puede leer tu mente. Pero cuando tú lo confiesas, es porque tú lo estás creyendo. Tienes que confesarlo. Tienes que creerlo. Aleluya. Tienes que abrir tu boca y decir que Jesús es el Señor. Y que crees en tu corazón. Y que crees que Dios lo levantó de los muertos. Y que crees que en Él, resucitar de Él, serás salvo. Aleluya. Gloria a Dios. Tienes que creerlo. Pues por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, es por confesarlo con tu boca que eres salvo. O sea, es que tienes que hablarlo, tienes que confesarlo, tienes que decirlo. Aleluya. Tienes que creerlo y confesarlo. Creerlo y confesarlo. No solo creerlo, no, y confesarlo. Creer que Él es el Señor. Creer que Él murió por ti, sí. Y que Él resucitó, sí. Y que tú lo crees. Y que su sangre te limpia de todo pecado. Sí, yo lo creo. Amén. Aleluya. Yo lo creo. Podemos definir la doctrina cristiana de la salvación como la liberación por la gracia de Dios del castigo eterno del pecado que Dios concede a aquellos que aceptan por su fe sus condiciones de arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. La salvación únicamente se obtiene a través de Jesucristo. Amén. Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, no importa la religión que profeses, si no entra por ese camino, no entrarás al reino de Dios. No importa las buenas obras que tú hagas, si no entras por el camino que está establecido. Él es el camino, Él es el puente, Él es la puerta, Él es lo que tú quieras, pero tienes que entrar por Él. Si no entras por Jesús, no entrarás al reino de Dios. Yo soy el camino, dice Jesús. Yo soy la verdad, dice Jesús. Yo soy la vida. Y el que entra por mí, o a través de mí, será salvo. Nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. Nadie. ¿Estábamos, iglesia? Amén. Amén. Aleluya. Cuando Jesús le contestó esto,
estableció claramente en su palabra que no hay otro modo de ser salvo que no sea por Él. Hechos capítulo 4, verso 12. Aleluya. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Esto depende solo de Dios para nuestra provisión, para nuestra garantía y nuestra seguridad de que nuestra salvación en Cristo es firme, es segura. Aleluya. Gloria a Jesús. Gracias. Ahora, entienda esto, y ya yo estoy casi terminando. Entendamos esto. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 15? Y vamos a leerla desde el verso 13 al verso 18. Bueno, leemos los primeros dos versos y dice: si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes o de nosotros. Sigamos. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria, y todavía están en sus pecados. En este caso, están perdidos los que murieron en Cristo. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, si Él no resucitó, en vano resulta nuestra fe. Y todos los que murieron, creyendo en Cristo, entonces murieron en vano. Pero yo debo creer, porque si no creo estoy perdido. Ahora, yo debo mantener esta creencia, no cuando yo vengo a la iglesia, a lo que llamamos iglesia, porque la iglesia somos todos nosotros. Vamos a decir de templo, no sé, aunque el Señor dijo que esta es su iglesia. Y es su iglesia, no es mi iglesia. Somos solamente parte de ella. Pero yo tengo que creer, yo tengo que confesarlo continuamente. Y yo debo confesarlo cuando estoy caminando, cuando estoy hablando con alguien, cuando estoy compartiendo con alguien, cuando estoy en un aula dando clases o recibiendo alguna enseñanza, cuando yo voy al supermercado o cuando yo voy al mercado público. Me encanta que gente que yo no conozco me dice: hermano, venga, déjeme atenderlo. Y a veces creo que dice la palabra hermano por acercarme, pero cuando me acerco me dice: pastor, venga, yo lo voy a atender, yo le voy a buscar lo mejor que usted necesite. Me encanta no el hecho de que me busquen lo mejor, sino que me reconozcan que yo soy un hijo de Dios. Y cuando eso sucede, mi alma se alegra. ¿Sabe por qué? Porque estoy diciendo algún testimonio para alguien. Amén. Y cada uno de nosotros debe procurar vivir en esto. Tenemos que vivir en eso. Creer esto. Es increíble cómo la humanidad de hoy anda errante, perdida. Y la iglesia camina por el lado de ellos y no son conocidos como tales. ¿Sabe una cosa? Cuando yo estudiaba en la UAS, que nada más hice un solo semestre, habían en el primer curso que hice en el colegio universitario 93 estudiantes. El único estudiante que iba a la Universidad Autónoma de Santo Domingo con una Biblia era yo. Para que lo sepa. Y me decían: ¿y tú eres evangélico? Yo sí, yo soy cristiano. Me decían: ¿evangélico? Yo decía: sí, yo soy cristiano.
¿Y tú eres esto? Sí, yo soy cristiano. Y un día estábamos en la clase de sociología y está el profesor hablando de que salimos que el pez se salió del agua, el pez se convirtió en mono y el mono se levantó para comer la manzana y así se hicieron los brazos y se hizo hombre. Y yo me paré de ahí y le dije, del mono salió usted, yo no. Y ese hombre echó para atrás así. Y le dije, mire, usted está mal. Esa doctrina de, ¿cómo que se llama el nombre? ¿Se me olvidó el nombre? ¿De quién? De Darwin. Es una basura. Y usted no puede enseñar eso aquí como verídico por encima de la palabra de Dios. Y el profesor era un sacerdote, de hecho. Y me dijo él, ajá, pues vamos a discutir ese caso. Digo, vamos arriba. Pero vamos a dividir la clase en lo que creen en lo que usted enseña y en lo que creo que yo enseño. Y la mitad del curso se fue conmigo y la mitad del curso se fue con el profesor. Al final del cuento el profesor me dijo, esa fe que tú tienes grande, mantente ahí. Porque uno no puede tener miedo. Uno no puede tenerle miedo. ¿Qué me importa a mí que si es comunista o no comunista? ¿Qué me importa a mí? Cristo vive. Cristo vive. Yo tengo que predicarle y hacerle saber la necesidad de eso. Gloria a Dios. Claro, me fui porque la verdad es que la universidad no era fácil. Y como yo trabajaba 8 horas diarias, estudiar en la UAM era imposible. Y era cabeza caliente. Además, la política me podía arrastrar muy fuerte. Muy fuerte. Así que preferí mejor pasar a una universidad privada y hacer mi carrera de contabilidad. Pero le doy gracias a Dios porque en la universidad yo iba todos los días con mi Nuevo Testamento en la mano. No llevaba la Biblia grande porque entonces para los cuadernos, para los libros que teníamos que llevar era demasiado bulto. Así que yo me llevaba mi Nuevo Testamento y mientras un profesor venía y otro se iba, yo leía el Nuevo Testamento, me ponía a leerlo, no perdía mi tiempo. Y la gente me decía, ahí está el hermano, ahí está el hermano leyendo, ahí está el hermano, y todo el mundo. Y los profesores llegaron a respetarme como un hijo de Dios. Uno tiene que no buscar respeto, o honra, o honor, porque esos son disparates humanos que no lo van a ayudar a usted a entrar al reino de los cielos. Pero usted debe predicar con amor, con entereza, con fidelidad, con transparencia en lo que usted ha creído. Tiene que hacerlo donde quiera que esté. Mejor pierda su trabajo que perder su alma. Mejor pierda un amigo que su alma. Mejor pierda los canchanchanes que tiene por su alma. Porque su alma vale mucho. Vale todo. Y el precio que él pagó fue muy alto por nosotros. Amén. Fue un peso que el padre tuvo que darle la espalda porque no podía resistir. Ver a su hijo asumido y envuelto en un pecado que no cometió. El pecado de toda la humanidad. Cargó con él por ti y por mí. Dios te bendiga en esta noche. Dios te guarde. Dios bendiga a aquellos que nos podrán ver a través de este video. Que la gracia de Dios sea sobre sus vidas y sobre sus hogares. Inclinen su rostro conmigo, por favor, y demos gracias a Dios. Buen Dios y Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu verdad, gracias por tu infinita misericordia, gracias por perdonarnos, gracias por salvarnos, gracias por cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Gracias por fortalecer nuestro ser en tu presencia. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos que están aquí en esta noche. Yo te pido que tú bendigas su fidelidad,
por estar aquí en casa. Te pido que tú les concedas cualquier petición que ellos puedan tener delante de ti. Abre los cielos de bendición para ellos. Y abre los cielos para que sean fieles a ti, donde quiera que vayan y en todo momento sean íntegros delante de ti. Yo lo declaro bendecido en tu nombre. Y lo declaro bajo la cobertura de la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde. El martes vamos a estar orando. Y ya en la próxima semana les voy a estar anunciando el comienzo del taller que nos dio el hermano Kit. Vamos a reencontrar, toda la iglesia tiene que estar presente. Vamos a ver si lo hacemos los martes o los jueves, no importa, pero vamos a hacerlo para la gloria del Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos.